Family, a prayer that we pray together. Querida familia, cuando rezamos juntos nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWT. Today we pray for the church in Africa. Hoy oramos por la iglesia en África. Almighty God and Father, Dios Padre Todopoderoso, te adoramos y damos gracias por el crecimiento de la iglesia en we pray África. for those who suffer Oramos por and are aquellos que sufren y persecuted for son their Christian perseguidos por faith. su fe Strengthen cristiana. them, Lord. Fortalécelos, We Señor. pray for those who are Oramos starving. por aquellos que están muriendo de hambre. Dales el pan de cada We día, pray for Señor. those who are Oramos por seeking. aquellos que buscan. Draw them to yourself and to Acércalos your hacia church, ti y O tu Lord. iglesia, Señor. Bless the church in Bendice a Africa la iglesia en and help África it to grow and y to bear ayúdala a much fruit crecer y a dar mucho fruto para through el reino de Christ our Dios. Te lo Lord. pedimos por Amen. Cristo nuestro Señor. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. In the name of the Father, and of the Son, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. I confess to all Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Let us pray. Oremos. O God, who gave saints Dios nuestro, que en los santos Cornelio y Cipriano diste a tu pueblo pastores llenos de celo y mártires victoriosos, concédenos por su intercesión ser fortalecidos en la fe y la constancia y trabajar esforzadamente por la unidad de la Iglesia. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, pueden fiarse y aceptar sin reserva lo que les digo, que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el primero. Y por eso se compadeció de mí, para que en mí, el primero, mostrara a Cristo toda su paciencia y pudiera ser modelo de todos los que creerán en Él y tendrán vida eterna. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Alaben siervos del Señor. Alaben en nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. De la salida del sol hasta el ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre el cielo. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que se abaja para mirar al cielo y la tierra? Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, no hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto. Porque no se cosechan higos en las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El que es bueno de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y que es malo de la maldad saca el mal. Porque lo que rebosa del corazón lo habla la boca. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? El que se acerca a mí escucha mis palabras y las pone por obra. Les voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificaba una casa. Cavó, abondó, puso los cimientos sobre roca.
Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo tambalearla porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone por obra se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento. Arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó desplomándose. Verbum Domini. Dr. Peter Kreft, a El philosophy doctor professor Peter and Kreft, host profesor de of the filosofía EWTN show y Philosopher's anfitrión del Bench, programa gave a talk in La banca del 2017 filósofo en entitled EWTN, 10 y Books una Nobody charla en Should el Be Allowed to Die 2017 Without Reading. titulada Los 10 libros que And one of the todos deben books he leer antes de morir. recommends is called Uno de los A libros que Severe Mercy, recomienda se llama written Una by Sheldon misericordia severa, Vanauken. escrita por Sheldon In this Menachem. book, which is the author's Este libro, autobiography, que es la recounts autobiografía del his and autor, his wife's friendship with recuenta C.S. Lewis la and amistad de él y details su their esposa journey con to C.S. Christianity. Lewis y su And Sheldon recorrido became hacia el a cristianismo. Catholic after Más his adelante él wife's se death. convertiría en católico And después in his que su autobiography, he esposa makes a fallece. rather astute En esta observation about autobiografía menciona Christianity. una observación muy The best aguda acerca del argument for cristianismo. El Christianity mejor is argumento a Christians. favor del cristianismo Their son joy, los cristianos, their su certainty, alegría, their su completeness. certeza, su The plenitud. strongest argument against Pero el Christianity argumento más is also fuerte contra el Christians. cristianismo también son When los they are sober cristianos, and joyless, cuando son when they are sombríos, faltos de self-righteous and alegría, smug and complacent, consequential, arrogantes, when they are narrow and repressive, cuando son then estrechos de mente y Christianity represivos. dies 1,000 Entonces el deaths. cristianismo muere 1000 muertes. In a Pew Research Center report in Y un 2022, reporte del shows Centro that de Investigaciones Christianity has been Pew declining, especially in the U.S. reciente over the muestra que last el 10 cristianismo ha years. estado en declive, It is especialmente en el Reino may Unido seem its durante most el significant siglo decline XX. from the Parece que su 1990s declive to más 2020. significativo fue de There are people 1990 hasta el grateful to 2020. Hay Christianity, personas que se alejan possibly del identifying more cristianismo and y more se están as identificando más Christian y más affiliated, also como known as sin afiliación NES. religiosa. In a survey conducted Y among un those sondeo who have left conducido entre Christianity aquellos que attempts dejaron to el ascertain cristianismo the reasons for trata their de radical discernir los departure. motivos. And one of the most prominent reasons that is given Una de las razones is más prominentes que se witnessing da of es misbehavior of their cuando fellow se ve Christians. el mal comportamiento de sus When hermanos people become cristianos. familiar Cuando las with the teachings personas of Jesus and conocen then las see enseñanzas Christians de who Jesús y act in a luego ven way cristianos that is anything que but se Christ-like, comportan de una manera que it no causes es some of similar a them to la de question the Cristo, validity of the causa faith que algunos and cuestionen la also validez de the la risen fe y del Lord. Evangelio en primer lugar. The bad fruits of Christian Los misbehavior malos frutos del mal begins to reflect comportamiento poorly cristiano on suelen Christianity itself, reflejar and mal it leaves a bad taste in acerca the del mouths of cristianismo en those who pleno y previously deja un trusted mal in the faith, sabor de boca en aquellos especially que when they see anteriormente se habían argumentative, asociado con la fe, hatred, especialmente and cuando ven mucha bitterness ira coming from y Christians. amargura y resentimiento de parte de los On the other side of the cristianos. coin, El the otro good lado de la behavior moneda, of el buen Christians who strive comportamiento de los to live cristianos according to the teaching of the que tratan de gospel vivir según las has a very enseñanzas del positive Evangelio, impact tienen un on impacto those muy outside the church. positivo en aquellos fuera de la iglesia. When Christians live faithfully Cuando according los to the teachings cristianos of viven Christ, fielmente según las when they strive to enseñanzas de act Cristo, like their master, cuando tratan de Jesus, obrar como su by Maestro demonstrating Jesús, qualities such as al love, demostrar mercy, cualidades como el compassion, amor, and misericordia, forgiveness toward their compasión y neighbor, perdón hacia el then the gospel prójimo, becomes much more entonces el effective. Evangelio se vuelve mucho más atractivo. Whenever we see a disturbing Cada trend, vez such que as a vemos una decrease in the tendencia number of Christians, it partly perturbadora como shows un that declive en el número de Christianity is still cristianos, nuestra placed place inclinación elsewhere. inicial es poner la culpa en otro We lugar. blame these Christians or those Vamos a Christians or estos that group cristianos over o there or aquellos this group over cristianos o ese here, grupo por aquí o este those who grupo don't por acá, celebrate Mass very well, aquellos or que that no other group. celebran la misa muy bien o este otro grupo. And yet when we point the finger Sin elsewhere, embargo, cuando señalamos we el dedo a forget otro that lugar, three nos fingers are pointing olvidamos back at us. que 3 dedos nos están señalando a nosotros The mismos. saints are not known to go A los around santos no se les blaming other conoce como people personas que for the van por problems they todos see in the lados world and the church. culpando a otros por los problemas que ven en el mundo Instead, y la iglesia. they tend to En take cambio, ownership of the suelen way in which tomar they responsabilidad por la themselves forma en que ellos have mismos contributed to the problem han by their own contribuido al sin. problema con sus propios And then they roll up pecados. their sleeves
y luego se ponen manos a la obra y empiezan a reformar la iglesia al reformar primero sus propios comportamientos pecadores. Si tienen algún problema con el chisme o mal comportamiento, dependen de una vida de oración sólida y tratan de cultivar las virtudes necesarias para contrarrestar los vicios. En otras palabras, los santos se dan cuenta que ellos necesitan conversión, un cambio de mente y de corazón. Solamente cuando estamos dispuestos a hacer esta conversión voluntariamente con un corazón humilde y arrepentido, podemos darle la espalda al fruto podrido del pecado y dar la mirada hacia el buen fruto de la caridad. La lectura del Evangelio de hoy, Jesús enseña a sus discípulos cómo reconocer un árbol por su fruto. Es importante notar que esta enseñanza está dentro del contexto de San Lucas capítulo 6. Si recuerda anteriormente en el sermón, Jesús dice a los discípulos, no juzgues y no serás juzgado, no condenes y no serás condenado. Considerando este contexto, podemos pensar por qué Jesús nos dice que no juzguemos y luego nos dice básicamente que juzguemos un árbol según su fruto. ¿Acaso no es contradictorio? No. Cuando Jesús utiliza la palabra juzgar, no está utilizándola según nuestro entendimiento contemporáneo de la palabra, o sea, decirle a una persona que lo que está haciendo está mal. Advertir a una persona de hacer algo malo no hubiera sido considerado un juicio en la época de Jesús. Más bien, la palabra juzgar, en su contexto judío de la antigüedad, debe entenderse en el contexto de un tribunal. ¿Qué ocurre cuando un juez emite una decisión en una sala de tribunal? La decisión es final, la sentencia debe cumplirse. Si la persona se encuentra culpable de un crimen, debe sufrir el castigo por el crimen. Así pues, hay un sentido de finalidad en la palabra juzgar. Lo que Jesús está diciendo es que no debemos ser rápidos en juzgar a una persona a quien vemos pecando, pues si esa persona es sencillamente juzgada, no hay esperanza de redención. Incluso si determinamos que una persona ha cometido un pecado, Jesús dice, perdona y serás perdonado. Así que debemos evitar emitir juicios hacia las personas por sus pecados, como si sus pecados constituyeran una gran parte de su identidad y ya estuvieran condenados. Nadie está más allá de la redención, sin importar cuán profundos sean sus pecados. Por otro lado, cuando Jesús nos dice que reconocemos un árbol por su fruto, no nos está diciendo que juzguemos o condenemos a una persona, ni sugiere que la conversión sea imposible, sino que debemos estar conscientes de nuestros propios frutos y los frutos de los demás. Por ejemplo, podemos ver un individuo que parece ser santo por fuera, va a la misa diaria, reza el rosario y va a la adoración eucarística. Sin embargo, también maltrata a sus hermanos cristianos y sus prójimos. Participan en chismes, traición, juzgan y condenan a los demás y no practican las obras espirituales y corporales de misericordia. A pesar que esta persona puede estar haciendo cosas buenas, como ir a la Santa Misa diaria, el rosario, la adoración, estas obras se ven negadas por su abuso y su actitud y comportamiento hacia su prójimo. Se puede fácilmente ver que tal cristiano no está viviendo según la enseñanza de Cristo. El mensaje del Evangelio sencillamente al mirar sus frutos. El árbol puede tener algunos aspectos superficialmente atractivos, pero el árbol está podrido. Así que en un corazón que está lleno de cosas malas, causa que esa persona cometa malas acciones, incluso en una persona que sea religiosa. Esto no quiere decir que tal cristiano no puede tener una conversión de corazón profunda, pero tal conversión sería necesaria
para que su comportamiento más de cerca esté alineado con la disposición de nuestro Señor. Al mismo tiempo, cuando miramos a los santos, vemos a aquellos que almacenan el bien en su corazón, que han producido todo tipo de buen fruto por la bondad y generosidad que se encuentra en sus corazones. Los santos a quienes celebramos hoy, San Cornelio y San Cipriano, son ejemplos perfectos. Vivieron en Roma en el siglo III, durante un periodo de grave persecución en la iglesia primitiva. Y como uno esperaría, algunos cristianos no tenían la fortaleza para perseverar en la fe. Cuando sufrían persecución y veían que los demás eran ejecutados, así que se alejaban y cometían apostasía. Y la pregunta surge acerca de si es que estos apóstatas cristianos podían ser perdonados y readmitidos a la Sagrada Eucaristía. Un sacerdote llamado Novaciano se oponía diciendo que la iglesia no tenía autoridad para perdonarlos. Se oponía al Papa San Cornelio, quien había adoptado una política de misericordia y perdón hacia esos cristianos. San Cipriano se unió a él en oponer ese tipo de rigidez. Y finalmente la misericordiosa política de San Cornelio ganó. Los apóstatas fueron permitidos ser perdonados sus pecados y readmitidos a la Eucaristía después de realizar un periodo apropiado de penitencia. Así pues, Cornelio y Cipriano han producido de sus propios corazones compasivos una fuente de misericordia y perdón para los pecadores que habían cometido graves pecados. Así pues, como cristianos estamos llamados no a imitar la rigidez de Novaciano, sino la misericordia de San Cornelio y San Cipriano. Estamos llamados a permitir que el Espíritu Santo cambie nuestras mentes y corazones y los moldee imitando el amor misericordioso de Jesús. Y una vez que hemos tenido una conversión de corazón auténtica, una abundancia de bondad saldrá de nosotros, cristianos. Algo como que el mundo nunca ha visto antes. Nuestra proclamación del mensaje del Evangelio, la labor de evangelización a la que todos estamos llamados, será incluso más eficaz cuando las personas puedan mirar a los cristianos y reconocer, sin duda, la faz de Cristo reflejada en ellos. De toda la eternidad, Dios eligió a María para ser la madre de Cristo. Por lo tanto, ella está por encima de toda criatura, tanto en el cielo como en la tierra. Con ella oramos. Por la Iglesia, que las buenas semillas fomentadas por el amor de Cristo continúen creciendo en el mundo entero. Roguemos al Señor que los países de nuestro mundo usen sabiamente sus recursos para el bien de aquellos que sufren. Roguemos al Señor que a través de las oraciones de María, la Madre de Jesús, promovamos una nueva valoración de la dignidad de la mujer, el matrimonio y la maternidad. Roguemos al Señor. Que el Señor bendiga con su paz a aquellos que duermen en la paz. Roguemos al Señor.
And we pray for all those people Rogamos por todos aquellos en el mundo que han sido víctimas de desastres naturales, que reciban la ayuda que necesitan para reconstruir sus vidas, en especial en Hawái, en Libia y en Marruecos. Roguemos al Señor. Lord our God, make us love Señor Dios, haznos amarte por encima de todas las cosas y a nuestros hermanos hombres con un amor digno de ti. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pray, brothers and sisters, that my Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. receive, we pray, O Recibe, Lord, Señor, los dones de tu pueblo que te presentamos al conmemorar el sacrificio de tus santos mártires, y te pedimos que el misterio que dio valor a la persecución de los santos Cornelio y Cipriano nos dé también a nosotros constancia en la adversidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lift up your heart. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Let us give thanks. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. It is truly right and En just. verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de tus santos mártires, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece
para que sea testigo tuyo por Cristo Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar: You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you praise. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. On the night he was betrayed, he himself Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: take this, tomen all of you, y coman todos de él, for this is porque my body, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. In a similar way, when supper was ended, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, giving you thanks, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: take this, all of you, tomen drink from it. y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Do this in Hagan memory. esto en conmemoración mía. The mystery of faith. Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Therefore, O Lord, as we celebrate the Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de su heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Cornelio y San Cipriano, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Stephen, al orden episcopal,
a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Through him and with him and in him. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. At the Savior's command and formed by Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. deliver us, Lord, we Líbranos de todos los males, Señor, graciously grant y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Lord Jesus Christ, who said, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. the peace of the Lord. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Behold the Lamb of God. Behold Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Greater love has no one than to lay down his life for his friends, says the Lord. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Mi Jesús, yo creo firmemente que tú estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Yo te amo sobre todas las cosas y deseo que estés presente en mi alma. Si no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Yo me abrazo a ti como si estuvieras a mi lado y me uno completamente a ti. No permitas que me separe de ti. Amén.
Let us pray. Oremos. Through these mysteries which we have Por este sacramento que hemos recibido, te pedimos, Señor, que a ejemplo de los santos mártires Cornelio y Cipriano, sostenidos con tu espíritu de fortaleza, podamos dar testimonio de la verdad del Evangelio. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est.
Prayer for vocations. God our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest and grant them grace to speak your word with all boldness, so that your word may spread and be glorified, and all nations may know you, the only God, and in him whom you have sent, Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Our Lady, Queen of the Americas, Mary, Mother of Francis, and missionary of the eternal Lord, pray for us.